Bienvenidos a un nuevo episodio de Hasta los Cojines de Sobrevivir. Y hoy tengo una persona que nos va a hablar de siglas, nos va a hablar de TOC, de TAC, de muchas cosas que creo que son súper interesantes, pero quiero que nos las explique él. Así que vamos a hablar con Lluís Duran y conocer su historia. Lluís, gracias por aceptar esta charla. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, bienvenido. Ya sabes que la primera pregunta siempre es ¿cuándo has estado hasta los cojines de Sobrevivir y por qué? Pues mira, esa es buena pregunta. He estado hasta los cojines de Sobrevivir más de la mitad de mi vida y tengo 51. Vale, o sea que puede ser un podcast largo, extenso, ¿no? Podemos separarlo por años. He estado muy hasta los cojines de Sobrevivir, sí. Es una buena forma de decirlo. El tema fue que tuve un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo TOC a los 18 años, asociado a un trastorno de ansiedad generalizada, TAC, y desde ese momento aprendí a sobrevivir. Primero medicado, que tampoco fue una solución efectiva para dejar de sobrevivir. Ajá. Y desde ahí pues he estado sobreviviendo pues 25 años tranquilamente. Wow. Vale, pues vamos a empezar. Yo había dicho en la intro lo de las siglas, ya las has contado las dos, ¿no? El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y el TAC, trastorno de ansiedad generalizada, has dicho. Correcto. Bueno, Creo eso es lo que me dijeron cuando me pusieron la etiqueta. Okay. Me llevé las dos. Te llevaste el 2 por 1. Me llevé las dos, sí. Creo que hay diferentes tipos de TOC. No sé si quieres contarnos un poquito qué es Sí. lo que tienes tú, porque hay diferentes... no sé cómo se le llama, pero diferentes Hay especialidades. distintos tipos de TOC, sí. Tienen también etiquetas. El TOC más famoso es el donde tú ves que la compulsión es física. Ajá. Es decir, el que vuelve 6 veces a mirar si ha cerrado la puerta y Sí. hace una acción física para reasegurarse de que lo que le dice la duda que le entra si y la puede volver a comprobar, aunque la compruebe puede volver. Sí. Es el bucle en el que queda enganchado. Es la obsesión. Es la obsesión. El mío era más un TOC mental. Okay. La obsesión era únicamente de pensamientos y mi compulsión también era a nivel de si podía contrarrestar ese pensamiento con otro. Okay. Y entonces el bucle era absolutamente mental. Y desde fuera no se veía absolutamente nada si yo no transmitía lo que me estaba pasando por dentro. Pero la tortura era alta y bastante insufrible. Te voy a confesar algo ya de entrada y ahora pues nos sigues contando. Yo hace más de 20 años estuve en terapia y a mí la psicóloga me diagnosticó un puntito de TOC. Es decir, no mucho, no de forma grave, pero sí que es cierto que además justo el mismo que tú estás diciendo, el sobrepensar. O sea, es imposible parar la mente. A mí me resulta imposible y cuando se me mete algo en la cabeza es como pum, 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 pum. Que creo que va por ahí. Pasa es que, claro... Imagínate eso que tú has contado, ese sobrepensar, pero que lo que estás pensando sea contrario a lo que tú sabes que eres. Ajá. Y entonces te atrapa además en un sufrimiento bastante intenso, porque piensas cosas que son contrarias a tu forma de ser. Entonces es una lucha además por contrarrestar algo y querer tener certezas de que tú eres como sabes que eres, pero hay una parte que te intenta atrapar en cosas que te hacen o que te crean un malestar interno muy elevado. ¿Nos puedes poner algún ejemplo para bajar un poco a tierra eso que acabas de decir? Existen... bajarlo a tierra es pensar que un día le puedes hacer daño a alguien. O sea, tú sabes que eres buena persona, pero te empieza... Tú sabes que nunca lo harías y te pasa un día el pensamiento y sí, el famoso easy, Ajá. que te atrapa en un... o detona alguna parte de esas que quedaron atrapadas en una parte traumática y esa parte es la que duda o se lo puede creer o no y tú estás... ¿Cómo he podido pensar esto? Y encima no ha aparecido ningún resorte que me lo niegue. ¿Sería capaz de...? Y entonces entras en un bucle muy... Claro, y no te aparece ninguna parte de tu mente que niegue esa posibilidad. La niegas tú, pero no callas a la parte que sí que se cree que podría hacerlo en modo de defensa. Okay. Entonces el bucle... el problema es que no se para. Yeah. Nunca encuentras la certeza
o la certeza necesaria para que eso se quede compensado, quede callado. Entonces, claro, es una batalla constante. Tú cuentas, tengo aquí tu libro que me he estado leyendo y resumiendo, El poder de sentirme sentido, que me parece espectacular. Bueno, a la noche te escribí, ¿no? Te dije, Sí. me lo estoy acabando, lo estoy devorando, me encanta. Aquí cuentas algunas historias que te han pasado importantes. ¿Qué pasaba Sí. con el tren? Correcto. Yo creo que eso sí. Es el atrapado en... Cuando estás hasta los cojines de sobrevivir y estás atrapado en un sufrimiento, además, no solo sobrevives, sino que es sufriendo. Claro. Evidentemente hay veces que tu parte racional o alguna parte atrapada en un trauma te propone o contempla la opción de dejar de vivir. Entonces es normal, pero es que para vivir sufriendo de esa manera, hay partes que no les compensa. Entonces otra vez entres en la misma lucha. ¿Cómo he podido pensar que esto puede ser una solución si yo tengo ganas de vivir con todo lo que tengo y me compensa de sobras? Pero estamos hablando de estar frente a las vías del tren y decir, me Sí, tiro. pero era la vía... No, sí que estaba a veces que lo he pensado, frente a las vías del tren, pero no porque yo fuese voluntariamente a las vías del tren a ejecutar esa acción, Claro. sino porque yo estaba allí, que iba a coger el tren para ir a estudiar. Y te venía ese pensamiento Y intrusivo. el pensamiento intrusivo es, hostia, ahora lo solucionábamos todo. Claro. Y claro, entonces se despierta la otra parte de, hostia, ¿cómo he podido pensar eso si yo tengo ganas de vivir? Por otra parte, Claro, quiero salir de esto y quiero vivir. En esa época tenía mi novia, que hoy es mi mujer, y en ningún momento quería acabar con nada, pero el pensamiento aparece. El pensamiento aparece. Y te atrapa, y te hace Ajá. sentir que es real. Claro. Entonces, el pensamiento provoca una reacción en el cuerpo, y al sentir eso que causa una emoción y una reacción corporal y una sensación, tú le das veracidad. Es Claro. decir, lo que acabas de pensar acaba de crear una reacción en ti y lo interpretas como real. Ujú. Entonces, ahí empieza la parte racional de cómo he podido sentir como real algo que no haría o que no tengo pensado hacer. Entonces entras en esa lucha de distintas partes internas, que una puede pensar que es una buena solución y otras que no lo ven como algo factible. Entonces ahí es donde estás sobreviviendo constantemente, pero además es que estás sobreviviendo sufriendo. Y en lucha todo el tiempo. Evidentemente, el sobrevivir va muy atado a siempre una lucha interna. Pero a veces hay luchas internas que no te hacen sufrir, sino que son simplemente luchas internas o la mente que no calla, Ujú. y no sabes cómo callarla, pero no son cosas que te desborden, y la otra es sobrevivir con esa lucha interna y que eso además te cause un malestar que es difícil de tolerar. ¿El trastorno de ansiedad generalizado diríamos que es causa o es consecuencia de esto que me estás contando? Yo creo que es causa y es consecuencia. Vale. Es causa porque tú has vivido siempre en modo de supervivencia con mucha incertidumbre, con lo cual si hay incertidumbre hay ansiedad y no sabes cómo, o no tan enseñado, es que a veces es que no sabes, no, pero es que no hemos aprendido a cómo Claro. desactivar eso, Claro. o cómo transitar la incertidumbre. Entonces eso es ansiedad. Eso, si hay ansiedad, hay un sobreestrés mental, y solo falta que haya también pequeños traumas o cosas que te han pasado en la vida que alguno tome más intensidad y te desborde, y ahí es donde aparece el trastorno obsesivo compulsivo, que además el trastorno obsesivo compulsivo, o vivir en ese bucle constante de sufrimiento, como no sabes cómo solucionarlo, evidentemente te produce una ansiedad constante en la que también vives atrapado. Es decir, es La pescadilla que se muerde la cola. constantemente. Madre mía. Ok.
Hay algo que cuentas en el libro que es como la base que crea todo esto, ¿no? Que son, a ver si lo digo bien, esos desapegos infantiles o... Es el apego. Es el apego infantil. Es no haber podido crear un buen apego infantil. Vale. Un apego seguro. Ok, entonces no es desapego, es el apego. No, es apego. Cuéntanos un poquito cómo puede pasar eso, qué es lo que lo provoca. Cuando nacemos, ya simplemente por el tiempo que estamos dentro de nuestra madre, nacemos con un vínculo especial con esa persona. Entonces, biológicamente venimos programados para acercarnos a esa persona porque sabemos que es la que nos va a nutrir, pero no solo nutrir en el ámbito de comida, sino nos va a nutrir a nivel de seguridad, de calor, cercanía, amor. Claro, entonces eso es lo que tendría que continuar siendo para que el cerebro del bebé y su personalidad se puedan ir creciendo y desarrollando poco a poco en un entorno donde el bebé se siente seguro y sabe que si pasa cualquier tipo de cosa, pues que hay una reparación, que hay una restauración y que todo vuelve a estar bien. Es decir, es una forma de que desde fuera el niño recibe que hay un control, que hay gente que tiene el control de la situación y tú puedes desarrollar seguridad y no solo desarrollarla, sino que instalarla en ti. Ajá, claro. ¿Vale? Si eso no se da, por circunstancias X, miles de... eres desatendido, nos han contado que el niño tiene que dormir y hasta que puede llorar y se duerma y que pase lo que pase, tú no entres, ahí se rompe el vínculo. El famoso método Stevie. El método Stevie. Padres que viven en tensión entre ellos porque pueden estar desbordados por lo que implica tener un hijo y todo, y el entorno. Entonces, si el entorno no es seguro y hay esas rupturas de seguridad en el niño no termina desarrollando la seguridad necesaria. Y y encima de eso es donde él construye. Esos son los cimientos que van a ser de su personalidad. Claro. Entonces, si tú no has podido desarrollar eso, cuando eres adolescente, que es cuando hay tantos cambios, o vas madurando, tú a veces necesitas sentir una seguridad interna porque te aparece incertidumbre en la vida y no la encuentras. Porque es que no la has podido desarrollar y no la has podido crear. Ese es uno de los puntos más importantes en el sufrimiento o en el sobrevivir de hoy en día. ¿Y todo esto empieza cuando nace el bebé o puede ser incluso en la etapa fetal, o sea, dentro del vientre? Hay estudios y corrientes que comparto, en los que la etapa intrauterina afecta a nivel emocional al niño, porque el niño vive las emociones de la madre como suyas. Entonces, está demostrado en procesos terapéuticos y en estudio de casos, que niños no deseados a la larga han desarrollado, solo por ese, no han podido desarrollar el vínculo desde ahí, y los estudios demuestran que eso afecta. Eso afecta, vamos a concretarlo un poquito más, y si quieres hablarnos de tu caso o si quieres hablarlo en genérico, como tú quieras, ¿afecta de qué manera? Es decir, ¿qué es lo que puede suceder con un niño que se ha sentido querido, no ha sentido esa seguridad de pequeño, luego en su vida de adulto, cómo le afecta? Pues ya desde niño eres un niño miedoso, que desarrollas estrategias ante situaciones que se te sobrepasan, donde si tuvieses seguridad actuarías de una forma, pero probablemente eres un niño solitario, un niño que se retira si hay problemas, no le gusta el conflicto, y a la larga, pues esa parte social que tenemos necesidad de cubrir a partir de cierta edad, pues ahí es donde salen cosas, porque hay muchos miedos internos que te sabotean y no te permiten tener o poder actuar de forma voluntaria. Muchas veces nos encontramos que nos gustaría hacer una cosa, pero no podemos hacerla porque hay algo que nos
Que nos frena. Que nos frena y que no sabemos qué es, y es inconsciente, y muchas de esas cosas vienen por esas heridas y por cómo nos hemos tenido que construir, o cómo nuestra personalidad se ha tenido que construir encima de estos cimientos que no son estables y que condicionan todo el desarrollo posterior. Tú hablas mucho de... En mi caso... En tu caso, eso sí. En mi caso, no es que tuviese... En mi caso es muy evidente, porque yo al nacer nazco antes de tiempo y me paso un mes y medio en una incubadora. Uh-huh. Entonces eso es una ruptura de apego brutal. O sea, es estoy solo, ¿no? Sí. Lo que aprende el bebé es estoy solo. Nunca mejor dicho. No puedes establecer contacto con nadie y es lo que más necesitas al nacer. Si eso es un día, pues no pasa nada, pero si es una etapa larga donde es constante y tú necesitas eso, y porque tu cerebro te lo indica, porque biológicamente venimos así, claro, eso se va rompiendo, y cuando sales o sea, intentan establecer esa conexión, posiblemente tú ya tienes barreras. Claro. Que no, porque tú has aprendido que no es seguro estar con... Y además también se puede juntar que los que te rodean no sepan establecer un vínculo seguro. Claro. O condicionados por sus mochilas, ¿eh? Sí, obviamente. Claro, porque cada uno viene condicionado por sus miedos y por sus cosas. Entonces es cuando ves que muchos de los miedos de los padres se transmiten, porque se los hacen sentir de la misma forma. Claro. Y tú hablas mucho en el libro de tu relación con la que ahora es tu mujer, con tu novia. ¿Dirías que afecta más todo esto que estás contando a relaciones con amigos, o relación de parejas donde más se nota, o por igual? En relaciones de amigos, en ámbito social, se puede notar, pero los máximos detonantes son en los vínculos donde hay intimidad, donde el vínculo es más intenso. Claro, porque es donde tiene que haber un vínculo muy intenso y no estás preparado para eso. Y cómo tú vives ese vínculo. Claro. Hay una parte tuya que lo puedo vivir como lo que más desea, porque es una necesidad biológica. Sí. Y hay una parte tuya que puede, al mismo tiempo que hay una parte que quiere el vínculo, una que quiere huir, porque en el vínculo no me siento seguro y me pueden hacer daño. Porque no aprendí a tener ese vínculo de pequeño. Porque no sé lo que es tener seguridad en un vínculo. Claro. Entonces, si no sé lo que es tener seguridad en un vínculo, yo aprendo a poner distancia por si acaso, porque hay una parte en nuestro sistema nervioso que lo que prima es la seguridad, garantizar la seguridad. Uh-huh. Si no la puedo garantizar, me retiro. Claro. Antes de que duela demasiado. Antes de que pueda pasar algo, si no estoy seguro de que voy a estar seguro, me aparto, porque tengo que estar seguro para sobrevivir. Te voy a hacer una pregunta que creo que no es la típica, porque ahora lo lógico sería preguntarte cómo has vivido eso, cómo lo has llevado, pero te quiero preguntar por la otra parte, porque claro, ¿cómo llevó eso, la que era tu novia, que ahora es tu mujer? Pues yo entiendo que no se lleva bien, no es un tema que tampoco hayamos hablado mucho. Pero ¿cómo te ayudó a gestionarlo? De alguna manera se comportó para que sigáis juntos, ¿no? Pues simplemente estuvo. Ok, no se fue. Bueno, hubo un momento que sí se fue, pero volvió más fuerte. Y sostuvo. Solo estar y poder nutrirte de ver que esa persona está, te pase lo que te pase a ti, porque mucho de lo que a mí me pasaba a mí era muy interno y tampoco lo comunicaba. Claro. Solo el hecho de que está a ti te sostiene, y ese sostén es casa. Entonces, de ahí viene el sentirte sentido. Ajá. Esa persona me sentía y me sostenía, y para mí eso era casa. Entonces eso es lo que me permitió sobrevivir desde el lado positivo. Uh-huh. Por fin pude desarrollar con ella esa seguridad que nunca había podido sentir. Entonces por eso te comento lo de que es casa. Desde la otra parte no tiene que ser fácil, porque convives con una persona que no es ella, y que entiendo que nunca sabes cómo va. Desde fuera no me he visto nunca.
Siempre me he visto desde dentro. Claro, claro. Pero entiendo que no es fácil, es difícil. Si vivir con alguien que siempre está sufriendo y que desde fuera puedes ver que siempre se fija más en lo negativo que en lo positivo porque tiene que defenderse de todo, no tiene que ser fácil. Estabas contando lo que ella hacía y me venía a la cabeza unas palabras del que fue mi entrenador, mi coach, en un ámbito diferente, no tan íntimo, evidentemente, ¿no? Pero cuando alguien en sala, en uno de sus entrenamientos, tenía mucho miedo, muchas dudas, él decía, mi seguridad es más grande que tu miedo. Entonces vamos a conseguirlo, porque mi seguridad es más grande. Entiendo que tu mujer hacía eso, ¿no? Es como, mi seguridad es fuerte, ve superando lo que requiera superar, que yo estoy aquí. Correcto. Eso es un acto de amor brutal. Sin saberlo y ser consciente, sí. No, claro, pues si fuera consciente a lo mejor sería desde el ego, ¿no? Yo creo que si ella hubiese sido consciente, lo más normal es que le hubiese podido todos los miedos que podías ver desde fuera, y lo más normal hubiese sido retirarse. Claro, claro. Entonces, sin ser consciente, a mí me demostraba eso. Claro. Mi amor y mis ganas de estar son más fuertes que tus miedos y tus inseguridades en el mundo. Entonces, ya te digo, por eso es casa. Entendiendo que casa tiene que ser un sitio donde hay armonía, sí. Pero no más que armonía idílica, sino que es donde puedes regresar, que sabes que siempre habrá alguien que te acoge y que todo está bien, haya pasado lo que haya pasado, y que se puede restaurar y reparar. No una vida, no una casa idílica, perfecta. Sí, no Disney. Disney no. Pero a mí me viene mucho la palabra hogar. Hogar, sí. ¿No? O sea, es hogar. Sí, probablemente hogar define mejor que casa. Para mí casa es como lo físico, ¿no? Y hogar es esa sensación de, pero entiendo la expresión de estoy en casa. Estoy a salvo. También, ok. Has dicho al principio que, vale, medicación, pero que eso no te terminó de ayudar del todo. Entonces, ¿qué trabajo has hecho más allá de tener al lado a esta persona, que evidentemente te ayudó en el proceso? ¿Qué trabajo hiciste para superar todos esos miedos, esa sobrevivencia, para tener una vida normal? La medicación me ayudó, pero no al nivel que yo quería que me ayudase. Es decir, la medicación lo que hace es que todo lo que sientes es menos intenso, pero continúa estando ahí de fondo, generando un ruido. O sea, es anestesia. Correcto. No para nada, solamente hace que no duela tanto, es anestesia. Por eso todo se cronifica, si te fijas. Estamos en una sociedad cronificada. Porque ahora podríamos hablar de los intereses que hay para eso, ¿no? Pero sí, bueno, no es abriríamos otro tema. No es el debate. Pero lo hacía como pregunta, lo de anestesia, no lo estaba afirmando porque no lo sé, pero tal como me lo has contado, es eso, ¿no? Vamos a hacer que no duela, pero no estamos curando nada. Correcto. Ok. En mi caso era así. Ok. Yo lo viví así y puedo afirmar que es así. Entonces, como eso me servía, pero no me llevaba al punto donde yo quería estar. No, claro. Porque además el trastorno obsesivo compulsivo tiene la capacidad de que si ve que en algo ya no te afecta tanto, ni tiene tanto control, puede cambiar tipo de pensamiento y te cruje otra vez. Claro. Entonces te atrapo por otro sitio y te puedo hacer más daño, porque puedo tocar cosas que son más. Y encima te frustras porque creías que habías superado algo y te das cuenta que no lo habías medio controlado. Claro. Y te demuestra que nada, que control cero. Que el control es justo lo que quiere el TOC. Que el control lo tiene él. Claro. Entonces como no me llevaba al punto que yo quería, que era que simplemente que eso desapareciese. Claro. Ahí empecé a probar, es la época del boom de las terapias alternativas también. Ya llevaba muchos años así. Probé infinidad de cosas, tampoco hace falta decir las cosas que a mí no me funcionaron y que a otra gente les puede servir muy bien en otro tipo de cosas, claro. Con lo cual no, hasta que encontré casi a la desesperada una terapia emocional que en ese momento se vendía como terapia emocional, pero que es una terapia psicointegrativa emocional donde le da mucha importancia a la emoción en la que
partes de nuestra mente se pueden quedar atrapados, sobre todo con sensaciones desagradables. Y desde ahí empecé a recomponer el puzzle que se había montado mal, a poder recomponerlo con ayuda, todo, no solo, y empezar a recomponerlo desde una base segura, que es ahí donde probablemente me ayuda el tener ese hogar, y a partir de ahí poder empezar una base segura y desde ahí empezar a construir, recomponiendo y recolocando las piezas para que eso dejase de crear ruido. O sea, por un lado en casa teniendo esa seguridad, sí, evidentemente, y por otro lado entiendo que con un profesional. Correcto. ¿Esta es la terapia de liberación emocional de la que hablas? Era la de libro? liberación emocional, pero que yo después, porque al ver cómo eso había funcionado, yo tenía que entender por qué había funcionado. Okay. Entonces es cuando me puse a estudiar todo y empecé a ampliar el mapa y a estudiar psicotraumatología, psicoterapia integrativa, que eran cosas que venían muy de fuera y que aquí todavía no estaban muy instauradas. Ajá. Y la verdad es que vi que es lo mismo, que tenían otro nombre, pero aquí se llamaba terapia emocional, pero eran terapias psicointegrativas. Era recuperar partes que se podían haber quedado atrapadas en situaciones dramáticas y que continuaban mandando sus mensajes, y hacer una reconciliación interna y una reconstrucción de todas esas partes, teniendo la suerte de que yo tenía hogar y tenía ya cierta seguridad. ¿Tú ahora te dedicas profesionalmente a esto? Correcto. Hay una parte al final del libro que le haces una sesión a Natalia, que es la coautora del libro, que me pareció espectacular. Te quiero preguntar muchas cosas sobre esto. Me hizo gracia, no sé, mucha curiosidad, sentí mucha curiosidad por qué ir hacia atrás en el tiempo. Es decir, si yo estoy jodido desde pequeñito, ¿por qué no me voy al evento inicial, sino que tú partes desde el presente y vas tirando hacia atrás, liberando cosas? ¿Por qué ese sistema? Creo que lo he contado bien, ¿no? ¿Es así? Sí. No es que se haya que tener en cuenta todos los episodios que han ido pasando en la vida, pero si desde el principio y por experiencia y por mi forma de entenderlo, te vas al sitio inicial donde hubo mucha intensidad, intentas rescatar esta parte, esta parte también se ha ido reafirmando la necesidad de estar en los distintos episodios que han pasado después. Ajá. Entonces, si se tocan un poco los episodios que serían intermedios para quitarles intensidad y recuperar trozos o partes de nuestra personalidad, o incluso de la misma parte inicial del primer trauma, y pueda ver que todo esto ya no tiene intensidad, el trabajo con esta parte inicial es menos intenso y mucho menos retraumatizante. Okay. Porque vale, solo está atrapado en lo suyo y no se puede agarrar a que luego han continuado pasando cosas, y puede también, con trabajo psicoterapéutico, entender que si las otras partes ya están, recuperarlas es mucho más fácil. Es decir, Lluís adulto va a terapia, va a hacer este trabajo, y no se van directamente al bebé que se fue a la incubadora, sino que va yendo hacia atrás, porque entonces cuando llegas al bebé no es tan retraumatizante, has dicho, ¿verdad? Sí, okay. Porque es más fácil que esa parte que se quedó ahí atrapada porque tuvo un trauma, entonces la mente es muy efectiva en eso, porque disocia para que no te continúe afectando, claro, o no lo continúes sintiendo, aunque inconscientemente continúa interactuando contigo y formando parte de tu vida, pero entonces esa parte es mucho más fácil de conseguir reconducirla a que hay un adulto que puede hacerse cargo de ella y que ya no es necesario pensar que continuamos estando ahí.
Interesante eso. Y he visto en el libro, o sea, no lo voy a contar todo porque quiero que lo cuentes tú, pero he visto, hay algo de movimiento de ojos, es decir, ¿cómo es esta terapia? Lo que se utiliza para bajar la intensidad emocional, porque las partes que están atrapadas o disociadas o no se han podido, o que se quedaron en ese momento atrapadas y que continúan mandando, esas partes tienen una intensidad emocional. Uh-huh. Y al quedar atrapados en una intensidad emocional demasiado alta, luego el cerebro, con sus formas de funcionar, no ha podido recuperar eso, crear una historia y pasarlo a una memoria autobiográfica, que es cuando uno tiene un recuerdo. Sí. Bueno o malo, pero no tiene la intensidad de cómo lo vivimos. Ajá, ¿vale? Se queda en el concepto, ¿no? Sí, se queda en el recuerdo y tú tienes una narrativa y puedes contar cómo fue la historia. Sí, ¿vale? sí. El problema es que cuando una parte de esas queda atrapada en un trauma, no puede hacer todo ese trabajo posterior y queda allí. Okay. Y queda atrapada con la intensidad emocional como si estuviese reviviendo el trauma. O sea que si yo fuera a contar lo que me pasó, me volvería a vivir la intensidad emocional. Si volvieras a conectar con ese momento, no es contarlo porque es lo que te han contado o la historia que tú te has narrado, pero eso está ahí atrapado, disociado para que no te afecte, pero está una parte que está reviviendo, si vas, el trauma, y por eso se tuvo que disociar. Claro. Vale, le hemos cerrado la puerta para no verlo, pero sí, sigue ahí con la misma intensidad. Con la misma intensidad. Claro, entonces para quitarle la intensidad se utiliza lo mismo que utiliza el cerebro de forma normal. El cerebro por las noches en las fases REM, Ajá. lo que hace es reprocesar lo que te ha pasado durante todo el día y crear estas memorias autobiográficas. Okay. O utiliza las fases REM como proceso para llegar a eso. Si hay mucha intensidad y eso ha quedado apartado, no entra la fase REM, pero si tú a esta parte le intentas conectado con eso, le intentas forzar una fase REM, que es al final un estímulo bilateral de hemisferios, sí, de ahí el movimiento ocular o los toques en distintas partes para que se active un hemisferio y otro de forma simultánea. Estás hablando por un lado del EMDR, creo que sí, se llama, y por EMDR, otro el tapping, ¿no? No. ¿O lo de los toques no es el tapping? No, lo de los toques es reprocesamiento cerebral. Ah, vale, ok. Sin entrar en los protocolos del EMDR. Vale. ¿Vale? Con eso consigues bajar la intensidad emocional y una vez bajada la intensidad emocional y que esa parte pueda empezar a ver que no está en ese trauma o que ese trauma no es el que era desbordante en un principio, ahí puedes empezar a tirar, pero aquí tienes que haber construido una base segura. Claro. Si no, esa parte no confía. Si aquí no hay seguridad para irme de un sitio a otro donde hay la misma inseguridad y el mismo... ya estaba bien aquí, sí, sin que me viese nadie. Vale. Y decíais en la conversación, porque el libro es una conversación entre Natalia y tú, que se hace súper rápido de leer y súper guay, porque claro, es una conversación. Entonces es pues como estar viendo el podcast pero leyéndolo, ¿no? Es una conversación sin más. Bueno, sin más, quiero decir. Es una transcripción de una conversación. Claro, casi. Es una transcripción de una conversación, se lee de forma muy ágil, y hay un momento que Natalia, creo que si lo digo bien, que Natalia te dice, bueno, pero esto entonces es un proceso más largo, ¿no? Porque claro, si tengo que ir curando etapa a etapa, y tú le dices, bueno, sí, es un poco largo, pero frente a toda una vida, ¿qué puede durar no una sesión, sino una terapia, un proceso de este tipo? Depende del... Para empezar, cada persona es un mundo. Seguro. Entonces cada uno ha vivido las cosas a su manera. Eso ya hace que poner tiempos sea muy difícil. Y entonces también depende, si te viene una persona que tiene diagnosticado un trastorno mental y hay patología y hay muchos impactos que justifican la patología y todo, ahí puede ser muy largo. Pero muy largo, ¿qué podría ser? Largo pueden ser 3-4 años. 3-4 años. Pero eso es hasta tener la sensación de que más o menos tú tienes una vida normal.
Ujú. Teniendo en cuenta que a lo mejor vienes, como te decía yo, de 25 años sufriendo. Entonces Sí, a sí. mí esa Sí. inversión me parece un regalo. Claro, claro. Si comparas 25 a 2, 3, pues... No solo comparo 25 a 2,3, sino también comparo 25 a 2,3 y el resultado. No, claro, y 25 pasando las más putas que caen, 2, 3 lo vamos trabajando luego, y luego estoy bien. y luego, sí. Claro. Y luego también hay mucha gente que viene con malestar emocional, que no tienen por qué tener un diagnóstico. Ok. Hay gente que tiene ansiedad, gente que tiene... Entonces, en esos casos, no son 3-4 años. Claro. Es menos. Pero es menos también hasta el punto donde quieren llegar ellos. Porque hay gente que dejar de sentir ansiedad es suficiente. Hay gente que después de dejar de sentir ansiedad quieren reconstruir mejor el puzzle y estar mejor todavía. Y hay gente que a la que ve un poco de mejora desaparece, pero vuelven más tarde porque se habían quedado a mitad. Me recuerda un poco al gimnasio, ¿no? Depende de qué tan fuerte te quieras poner. Depende de los resultados que quieras obtener y no te quieras parar por el camino. Evidentemente hay gente que va al gimnasio un mes y dice, puedo hacer más o menos deporte fuera, y ya paran. Sí. Y hay gente que va más tiempo y dicen, hostia, no soy el mismo, puedo, ¿no? Y hay gente que va siempre porque le da tantos beneficios que no puede dejarlo. Pues viene a ser una cosa muy parecida. Yo soy de los que cuando lo está empezando a conseguir y empieza a ponerse un poco fuerte, entonces lo dejo estar. Vaya Sí. a ser que lo consiga del todo. No, yo en tema gimnasio mejor no opinemos porque también pierdo. Bueno, pero era una metáfora, ¿no? De lo que estabas hablando. Pero pasa, hay muchas defensas que a veces existe la defensa interna y psíquica de a ver si voy a estar demasiado bien y yo no sé convivir con eso, y eso también a ver cómo lo llevo. Claro. Porque como siempre he estado mal, yo sé llevarme con estar mal y gestionarme más o menos así. Claro. Entonces esa trampa también funciona a nivel... Pero es que hay defensas psicológicas que se dedican a ello. Has dicho hace un momento una expresión, espero no equivocarla, decirla bien, pero has hablado de trastorno mental, si no recuerdo mal, y luego has hablado de malestar emocional. Uh-huh. Hacéis una defensa en el libro importante sobre hablar de los trastornos mentales y darle la importancia que deben tener en la sociedad, porque hablamos de la enfermedad física, pero nos cuesta mucho y sigue siendo un tema tabú hablar del trastorno mental. Está muy estigmatizado el trastorno mental y encima está como mal visto que los que hemos sufrido o hemos estado atrapados o tenemos una experiencia en eso podamos hablar y dar nuestro punto de vista, porque probablemente sería bastante contrario a lo que tradicionalmente ha estado aceptado. A ver, cuéntame un poco más eso que quiere decir. Pues desde mi punto de vista, porque hablo a nivel personal, no quiero que parezca esto tampoco las líneas maestras o la evidencia científica famosa, ¿sí? En lo que habla no va muy de la mano a cómo uno se siente cuando se siente mal. Entonces, si solo le damos voz y los que pueden hablar de salud mental son los psiquiatras, psicólogos, siempre desde una corriente y no salirse de esa, tampoco ayuda que no podamos salir los que hemos estado ahí y a lo mejor contradecir alguna de las cosas que ellos dan como reales. Entonces, está estigmatizado hablar de salud mental porque es hablar de malestar. Claro. Y a la gente le cuesta. Sí. Y se suma que si no estás verificado y sigues un discurso más o menos marcado, también está mal visto. Y hay que poder hablar de salud mental desde todos los aspectos. Yo creo que hay que desestigmatizar sobre todo al paciente
que tiene ese diagnóstico, porque probablemente él no es culpable de todas esas consecuencias que se le están mostrando en la vida. Primero tenemos que desculpabilizarlo, no ha hecho nada mal y simplemente está mostrando todo, o todas las heridas, o toda la famosa mochila que uno lleva. Es que nunca se nos ocurriría culpar a alguien que tiene cáncer, nunca se nos ocurriría culpar a alguien que se ha roto una pierna, y sin embargo me estás hablando de que de alguna forma la sociedad culpa al que tiene un trastorno mental. No sé si es tanto la sociedad la que culpa, porque probablemente eso son palabras mayores, pero uno sí que se siente culpable de lo que le está pasando. Ah, es uno mismo. Como lo que te pasa es a uno mismo y vivimos o siempre nos han contado que lo que te termina pasando es consecuencia de lo que tú has hecho, Ya. pues imagínate si sientes culpa cuando las cosas no van como tú querrías. Porque se supone que yo sí debería gobernar mi mente, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo de no me siento culpable de tener cáncer, pero de tener un trastorno mental sí me siento culpable porque yo debería controlarlo. Si tengo un cáncer es la genética o alguna cosa ha funcionado mal y tengo un cáncer. Si tengo un trastorno mental, algo habré hecho mal para que esto haya aparecido. Wow. Y yo creo que es una cosa donde primero se debe incidir. Nadie hace nada mal para tener un trastorno mental. Uno es consecuencia de todo lo que ha vivido. Y muchas de las cosas que ha vivido no las ha escogido. Entonces, creo que desestigmatizar desde ese lugar creo que es el más sano. No sé si va en esta misma línea o no, y le voy a poner casi un pequeño toque de humor con tu permiso, pero es que el otro día leí un meme en Facebook que me hizo mucha gracia porque dice: ve a terapia no es un insulto, y si te lo tomas como un insulto, ve a terapia. Correcto. ¿Verdad? Es como, es que no es un insulto, es que no, ir a terapia no es, uy, qué problema. Por suerte cada vez está mejor visto, pero es que probablemente a terapia tendríamos que haber ido todos. Ajá. Yo creo que si nos contasen las cosas como son y muchos viésemos que nuestra personalidad es fruto de todo lo que hemos vivido o cómo nos hemos podido construir de cosas en un entorno que no controlábamos y no dependía de nosotros, yo creo que al final de la adolescencia o bien entrada ahí 25, es un buen momento para ir a terapia y tomar el control de tu vida y cambiar las cosas que no te gustan, que queden y que te condicionen para el resto de tu vida, teniendo en cuenta que habrá cosas que te continuarán dominando si tú no pones trabajo en ello para cambiarlo. Creo que es un buen momento y creo que es una cosa que deberíamos haber hecho todos. Y creo que debería hacer todo el mundo, porque además si luego tenemos hijos o ya no tener hijos, pero convivimos con gente y todo, si nosotros estamos bien y a gusto con cómo somos, probablemente nuestra incidencia en el resto, en el caso de los hijos es más evidente, es una incidencia mucho más positiva. Probablemente también tendríamos un mundo mejor al que tenemos. Claro. Otro meme que leí en este mismo orden de cosas, y me vas a perdonar la expresión porque es un poco fea, pero es un meme, pero decía: papá, los que van a terapia son los que están mal de la cabeza, y el otro le decía: no, mal de la cabeza estamos todos, a terapia van los que quieren resolverlo. Correcto. O sea, todos tenemos algún problema, alguna mierdecilla, el que va a terapia es el que quiere arreglar eso. Sí, puedes ir a terapia sin tener ningún diagnóstico. Pues claro. Simplemente porque ves cosas en ti que te gustaría cambiar. Bueno, o incluso has dicho una cosa que me parece súper interesante justo ahora que decías, en la etapa de la adolescencia o los 20 y pocos, a lo mejor simplemente como para que me asesoren, para que me ayuden a ver cómo encamino mi vida. Es un buen momento para recalibrar todo aquello que estás viendo que está presente y no te gusta. Claro. Para que puedas quedar libre de ese condicionante, porque luego inconscientemente hay muchas cosas que nos dominan, precisamente muchas de esas que están en la base que hemos vivido desde pequeños y que no somos conscientes cómo nos van a influir de mayor.
y muchas que no nos pensamos que están presentes en esa época, pero que cuando nos hacemos mayores y aparecen otros inputs se nos despiertan. Entonces, por eso yo creo que es un buen momento para hacer un parón y decir, asesorarte y decir, estoy así, no sé qué, ¿qué puedo, o me gustaría poder tener otro tipo de sensaciones, o también ver cómo nos han influido esas cosas y cómo están nuestras bases para luego, cuando necesitemos que estén bien. Me parece muy interesante lo de quitarle el estigma y no solo interesante, me parece súper importante, que hemos estado muchos años llamándole loquero al psicólogo. Es que claro, ahí ya partimos de una mala base. Sí, y el meme que has comentado hablaba de gente que está mal de la cabeza. Ajá, efectivamente. Por eso he dicho con perdón, pero es un No, meme. no, es un meme, sí, pero hay cosas que han estado muy normalizadas y cosas que ahora serían catalogadas como insulto. Ajá. Pero quitándole todo eso, hay que ver a una persona y que detrás de ella hay mucho sufrimiento. Claro. Entonces, lo que hay es que hacer las cosas o cambiarlas para que esa persona ya de por sí no sufra más por lo que pasa afuera que ya lo que sufre de por sí. Entonces hay muchas cosas que cambiar. Sería muy bueno que la gente que sufre viese que fuera puede tener un sostén o encontrar ese hogar, que ese es el primer paso probablemente para ver que con eso estable uno puede tomar impulso. Se ha puesto de moda desde hace unos años y ahora casi va a parecer que me tiro piedras en mi tejado, pero se ha puesto de moda el tener un coach y eso sí está bien visto y yo me dedico al coaching. Pero claro, hay veces en las que yo a mi cliente de coaching le digo, yo llego hasta aquí, a partir de aquí creo que requieres ir a un psicólogo porque eso se me escapa. Que me parece que es lo más honesto en todo el mundo del coaching. Cada uno que sepa hasta dónde puede llegar. Yo no puedo resolverte un trauma, yo no puedo ayudarte con ciertas cosas. Puedo, si tienes alguna duda sobre si tirar por aquí o por allá, pues hacerte 4 preguntas para que tú descubras hacia dónde. Pero hay un punto en el que yo ya no llego y veo a un psicólogo. Y a veces el coachee, el cliente, se queda como... uy, pero a un psicólogo tan mal estoy. Es como, no es que estés mal, simplemente necesitas un especialista, como si el médico de cabecera te manda al especialista porque él sabe hasta dónde sabe, ¿no? Me parece tan importante que la gente empiece a tener un psicólogo de cabecera, igual que tiene un entrenador personal en el gimnasio, un coach, y no pasa nada, no hay nada de malo en ello. Debería ser lo más normal del mundo. Debería. Teníamos todos un médico de cabecera, y me acuerdo cuando pequeño que todos teníamos el médico de cabecera, que era algo que te acompañaba durante mucho tiempo y era quien consultabas, porque solo nos ocupábamos de lo físico. Pero ahora que nos hemos dado cuenta que hay muchas más cosas, yo creo que sí que hay que atender mucho a lo emocional, a cómo nos sentimos, porque básicamente eso creo que es bastante más importante a largo plazo que si tengo un dolor de cabeza. De hecho, se está estudiando que está totalmente interrelacionado, ¿no? Entraríamos en otro, sí, evidentemente. Muchos de los síntomas físicos que se han vivido siempre como normales y como crónicos vienen derivados de demasiado malestar emocional durante demasiado tiempo. Ajá, efectivamente. Es un estrés emocional sostenido durante demasiado tiempo que ya pues no ha sido atendido. Entonces revierte en el cuerpo físico, porque el sistema nervioso, bueno, está más que demostrado que todos los sistemas corporales están interconectados y que unos se afectan a otros. Mira, este verano yo tuve un trastorno digestivo que se llama SIBO, que ahora lo tiene todo el mundo, parece que está de moda. Y cuando hablé con el nutricionista para cambiar la dieta, por suerte no es solo nutricionista, es psiconeuroinmunólogo. Y cuando tuvimos la entrevista inicial, me dijo, tú lo que tienes es un problema de estrés como un piano de grande y vamos a cambiar la alimentación, pero lo que requieres cambiar ya es cómo gestionas el estrés, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que el estrés, no el estrés laboral, el estrés emocional sí. o psicológico, llámale como... Sí.
es el gran causante, es la gran epidemia. Y es la gran epidemia y no la hemos mirado nunca a la cara, ni hemos tenido en cuenta que esté ahí. No, la sociedad vive totalmente de espaldas a esa realidad porque... Bueno, no sé por qué. Porque tampoco nos han hablado de ello o de que existe. Y también sería un buen cambio girar esa mirada y darnos cuenta de cómo estamos emocionalmente, cómo nos sentimos más a menudo y pensar que también eso necesita de un cuidado. Y a veces requerimos estar hasta los cojines para darnos cuenta. Y a veces es normal llegar a estar hasta los cojines para decir, esto se me ha escapado de las manos. Pero es que somos humanos. Sí, sí, totalmente. Entonces, si estás hasta los cojines o tienes que llegar a estar hasta los cojines para ahí tomar el control de tu vida y cambiar cosas, pues ahí bienvenido estar hasta los cojines. Claro, la cosa sería, ojalá no hubiera que llegar hasta ese punto, ¿no? Ahí me gusta mucho. No nos han enseñado. No nos han enseñado, pero me gusta, por ejemplo, el enfoque de Martin Seligman, ¿no? El desarrollador de la psicología positiva, que es por qué nos tenemos que enfocar solo en la gente que está mal y no podemos enfocarnos en la gente que está más o menos bien, pero que quiere estar mejor. Porque hay que estar mal para querer mejorar. Bueno, porque estar mal ya entonces ya es una necesidad de cambio. Claro. Y el ver ese trabajo en uno mismo como prevención para no estar mal más adelante es algo que nunca nadie ha contemplado. No en el aspecto emocional. Correcto. Porque al gimnasio no se apuntan solo los que tienen un problema de obesidad mórbida, se apunta gente que está más o menos bien y quiere mejorar su físico. Sí. Pero a nivel psicológico nos sigue costando. Si no estoy muy mal... A nivel psicológico, a nivel emocional, no tomamos acción hasta que estamos desbordados. Claro. Y lo que tendríamos que hacer también es probablemente, como de la misma forma que un coche pasa una ITV, ir pasando distintos momentos para ver el estado y ver que a lo mejor hay cosas que de momento están escondidas y te pueden terminar boicoteando o desbordando y empezar a sobrevivir de una forma mucho más bestia. Me gusta ese concepto, ¿eh? ITV emocional. Bueno, habría que tenernos más en cuenta. Y una ITV emocional al final es darte un tiempo para ver cómo estás. Claro. Y darte la importancia que cada uno se merece. Que probablemente es otra cosa que no hacemos. Pues todo esto han sido cosas que me he ido preguntando. Fíjate que me dedico a esto, ¿eh? Me dedico al coaching, a inteligencia emocional desde hace 18 años, pero al leerme tu libro, que ya digo que me ha encantado, El poder de sentirme sentida, además ya el título me gustó. Creo que hacéis un tándem muy interesante con Natalia Sanchidjian, no había dicho el apellido, con Natalia, creo que hacéis un tándem ahí muy, muy interesante. Ella hace un poco como de periodista, sí. Pero de periodista que tiene su propio caso, sí. ¿verdad? Personal. Bueno, casi un poco lo que he hecho yo ahora, ¿no? Que te iba diciendo cosas que me pasan a mí también y que me ha parecido súper, súper interesante, me ha hecho pensar mucho. No sé si crees que me dejo algo importante, algún aprendizaje que tú digas, hostia, no me quiero levantar de aquí sin decir esto porque es importante. No. Yo creo que ha salido lo que tenía que salir. Okay. No hay ningún aprendizaje más allá de poder vivir después de sobrevivir. Pues mira, me voy a quedar con esa última frase que has dicho para hacerte una última pregunta, que es, vale, ¿y ahora cómo estás? Porque nos has contado cómo estuviste después de todo ese trabajo. ¿Puedes decir que se cura el TOC y el TAC o que aprendes a convivir con ellos o cómo estás ahora? La palabra curación tiene mucha fuerza y a veces es contraproducente. Yo ahora estoy bien. No tengo una lucha interna constante. Lo que no quiere decir que si me pasase algo que me desbordase dentro de un tiempo pudiesen volver a aparecer todos los fantasmas. Es decir, eso nunca nadie lo sabe. No, claro. Yo ahora a día de hoy puedo decir que yo vivo y mi mente está quieta. Que es lo que yo quería. Luego hablar de curación
no creo que sea la palabra. Hay gente que tiene un diagnóstico tan intenso que a lo mejor solo puede llegar a gestionarlo. Ujú. Pero yo creo que una gestión positiva de eso y poder convivir con ello, yo creo que también es mucho ya para gente que está atrapada en... Sí, sí, desde Entonces, no tengo la certeza absoluta. luego. Vale. Me parecería ir de gurú o de todo lo que huyo y no puedo la certeza de... Pero que sí que se puede recuperar en gran medida mucho del control que se ha perdido, en el que te ves atrapado, eso sí que estoy seguro. Y te había dicho que era la última, pero me ha surgido una justo a raíz de lo que decías. ¿Haces algún tipo de terapia como de mantenimiento, de prevención para seguir bien o no es necesario? Simplemente... Yo, Sí, yo, tú para ti. Yo fue un proceso terapéutico tan intenso que duró tanto tiempo que la verdad es que me he tomado bastante tiempo de vacaciones en ese aspecto. Ok, Creo que acompañar a gente ya es una forma mía de hacer terapia, claro, también. porque sostener, que es lo que me ha dado, lo que me ha regalado el TOC, la capacidad para sostener a alguien que está en un sitio donde yo ya he estado. Claro. Y una, llámale empatía y una... que creo que para la alianza terapéutica es imprescindible cuando nos encontramos con gente que probablemente tiene ese estigma que hablábamos antes. Claro. Pero estoy retomando el mantenimiento, pero porque sigo estudiando y me sigo yendo para adentro para inspeccionar y siempre salen cositas. Vale, pero no es que sea algo necesario, sino que tú lo estás haciendo porque ya te dedicas profesionalmente también a esto. Digamos que alguien hace una terapia a y la la que hace. sí. Yo no hago terapia de mantenimiento, Ok. por ejemplo, sí que es lo que ibas. Pero sí que también es verdad que en todo lo que hago y solo acompañando ya para mí es terapéutico porque puedo tocar cosas mías que no sabía que, y también luego, y el hecho de continuar estudiando y ir para adentro cuando vas estudiando y también a nivel práctico, es una forma de hacer terapia Claro. y de continuidad. Entonces, no la hago de forma voluntaria como tal, pero sí que es como si la hiciese. Creo que nunca es suficiente el tiempo que te dedicas a ti mismo para ir para adentro, descubrirte y aceptarte a lo mejor como eres o las cosas que pueden salir, pero también intentar cambiar aquellas que te limitan o no te gustan. Yo creo que para eso siempre, nunca hay tiempo, nunca es suficiente. Siempre puedes mirar un poquito más. Sí, porque te conoces. No es para mejorar ni para nada, simplemente para descubrir cosas que a lo mejor no sabías que estaban y las puedes cambiar para que no te condicionen. No siempre la famosa frase que tiene mucho de tóxica, que es busca tu mejor versión. Dichosa frase. Bueno, estoy en la versión que he podido llegar. No me han llegado las actualizaciones. El sistema ha corrompido, no lo sé, pero yo creo que ir para adentro siempre es a la larga te trae beneficios. Quizás sería mejor frase, empieza a aceptarte y amarte de una puta vez y luego ya vamos mejorando, ¿no? Bueno, sí, pero también hay que tener en cuenta que aceptarte en según qué situaciones no es la solución. Pero estar enfadado contigo tampoco. O sea, acéptate para luego cambiarlo, pero deja de pelearte con quién eres.
Bueno, ahí es donde viene mucho lo de la culpa, Claro, que te contaba antes. claro, por Que eso. como nos han contado que somos consecuencia de nuestros actos, A eso me refiero. entonces todos nos pensamos que todo lo que termina saliendo es culpa nuestra. Claro, a eso me refiero con acéptate. O sea, eres... Acepta la situación como está, Claro, que es eres la lo que que es, y eres. vamos a intentar cambiar desde aquí en adelante lo que podamos. Claro, pero no peleado contigo porque es que no soy como debería ser. Bueno, los gimnasios están llenos. Claro. También va por ahí. Ahí queda dicho. Ahí efectivamente. ha quedado dicha una pequeña ayudita. Ahí, Sí. muy bien. Ojalá tanta gente que cuida su aspecto físico, que me parece perfecto, Ujú. ojalá hubiese la misma cantidad de gente que cuidase su aspecto emocional. Desde luego. Ojalá hubiese gimnasios emocionales en vez de tanto gimnasio. Bueno, creo que en eso estamos, ¿no? Y a eso nos dedicamos, por lo menos tú y yo, nos dedicamos a eso. Pasa es que... Y no hay mejor profesión que esta, eh, al menos para mí. Estoy totalmente de acuerdo. Yo No te hay, decía... no hay nada que compense más que ver que puedes acompañar, sostener y que alguien te agradece lo que haces. Totalmente de acuerdo. No sé si te lo decía dentro de esta Sí, entrevista o antes de, antes me lo has dicho. antes de empezar, ¿no? Yo me dedicaba al mundo de la universidad, a enseñar economía. Me encantaba dar clases, pero cuando descubrí esto dije, esto tiene un para qué con un trasfondo mucho más potente que enseñar microeconomía. Bueno, al final es acompañar y hacer sentir bien y que te puedan agradecer, y eso a uno también le hace sentir bien. Entonces, Claro. es lo que ahora muchos dirían que es un win-win. Ajá. Sí, Totalmente. sí. Ese es en lo que estamos. Genial. Luis, pues como te decía, si no nos dejamos nada relevante, te quiero agradecer que hayas aceptado esta charla. Ha sido un placer. Me lo he pasado súper bien. Creo que se ha notado. Pues sí, no te conocía de antes, nos hemos conocido 10 minutos antes de empezar la entrevista, pero vaya, espero que sí, que hayas estado cómodo, creo que sí. Me parece que has dado una información de muchísimo valor y además como con ese punto de autoridad del que lo ha vivido, precisamente por eso, porque yo lo he vivido, entonces chicos, escuchad esto y vamos a arreglarlo. Que no lo quiero transmitir como autoridad. Yo cuento mi historia, Okay, como yo la he perfecto. vivido. Ok, pero creo que tiene un punto de autoridad el ser verdad, simplemente. Para mí es verdad, evidentemente. Si Claro. no te lo diría como lo digo, como lo quiero transmitir. Claro. Ok, genial. Gracias. Y nada, aquí acabamos este episodio de Hasta los cojines de sobrevivir. Ya habéis visto, interesantísimo. Por cierto, suscribiros al canal, que es gratis y que nos ayudáis un montón. Somos ya 28.000 locos que estamos aquí y me encanta que estemos defendiendo ir por una vida wow. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Chao.